Bien, conversamos hasta ahora con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Ministro, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, ministro. En primer lugar, cuando en un año electoral como el 2009 la expresidenta Bachelet entregó varios bonos, en su momento desde la Alianza se dijo que eso era populismo y era campaña. ¿Por qué en ese momento es populismo y por qué ahora ustedes consideran que no? Bueno, Daniel, la pregunta también la podríamos hacer al revés. ¿Por qué entonces las personas de la concertación que hoy día nos critican y que usan ese tipo de conceptos para referirse a este planteamiento que ha hecho el presidente Piñera del bono marzo, por qué alabaron y aplaudieron el bono el año 2009 y hoy es populismo? Yo creo que hay parte de este tema que sin duda responde a críticas por conveniencia electoral. Yo quiero plantear a quiénes está llegando este bono y por qué podemos hacerlo. En primer lugar, estamos llegando a 2 millones de familias, 7 millones de chilenos, que son aquellos que reciben asignación familiar, subsidio único familiar o bien asignación social del ingreso ético familiar. Hay 1.700.000 familias que están en esta situación y otras 300.000 familias que se han graduado, que recibieron asignación familiar y que hoy día pertenecen a una clase media que ya no recibe asignación familiar, pero tienen ingresos inferiores a 60 UF, aproximadamente 1.370.000 pesos. Esto está focalizado, los 7 millones de personas constituyen el poco más del 40% de la población más vulnerable de este país. Esto está bien focalizado en los que son más vulnerables. Primer lugar. Segundo lugar, ¿por qué podemos hacerlo? Porque sabemos que los frutos del crecimiento están llegando a través de más oportunidades, de más empleo, de mejores salarios. Pero hay sectores que enfrentan el mes de marzo en una situación de mayor vulnerabilidad. Estamos llegando a ello porque podemos hacerlo con responsabilidad fiscal, porque esto está como va a quedar muy claro cuando discutamos el proyecto de ley, esto está financiado y está financiado sin comprometer para nada nuestras finanzas públicas. Estamos en el marco del presupuesto que se entregó el año y que fue aprobado en el Congreso en noviembre pasado y además vamos a reasignar algunos gastos para poder, no solamente reasignaciones, pero parte va a ser reasignaciones de gastos y vamos a poder llegar con este beneficio a 7 millones de chilenos. ¿Ministro? Yo no puedo más que alegrarme de esta buena noticia y yo ojalá que se hubiera alegrado también la concertación, pero en realidad parece haberse entristecido. Ministro, le encuentro toda la razón, que esa es una pregunta que hay que hacerle a la concertación de por qué antes lo consideraban bueno y ahora no, y se la vamos a hacer cuando lo entrevistemos. Como lo estamos entrevistando a usted, le pregunto a usted, desde la perspectiva del gobierno, ¿qué diferencia hay? Porque en el 2009, y me tomo de sus últimas palabras, en el 2009 la Alianza criticó muy fuertemente esto mismo. En ese momento la Alianza no se alegraba por ocupar sus mismas palabras. ¿Por qué el 2009 esto era populismo y en cambio en 2013 es una buena política social? Mire, yo no recuerdo exactamente la forma como la Alianza se planteó, lo único que sé es que la Alianza apoyó finalmente los 2 bonos del año 2009. Además, hay que recordar, Daniel, que el año 2009, estos 2 bonos del gobierno anterior fueron en el marco de una expansión inédita en el gasto fiscal de Chile, de 17% en términos reales, que nos legó un déficit de 4,5% del PIB. Ese fue nuestro punto de partida. Por lo tanto, yo creo que hay que recordar también las condiciones bajo las cuales fueron hechas, que fueron ciertamente distintas a las de hoy. Hoy día hemos tenido el año pasado un superávit fiscal, tenemos nuestras cuentas, hemos recuperado nuestras cuentas fiscales que arrojaban un déficit efectivo de 4,5 puntos del PIB y un déficit estructural de 3 puntos del PIB. Hoy día estamos con una situación fiscal completamente distinta que nos permite abordar esto de forma responsable. Ahí hay una diferencia con lo que ocurre con el 2009 y que puede explicar los dichos de algunas personas. Yo, la verdad, no recuerdo exactamente qué es lo que ellos dijeron. Ministro, le pregunto su opinión entonces personal, para no hablar de otras personas. ¿Usted considera que esos bonos del gobierno de la expresidenta Bachelet del 2009 fueron una buena medida? ¿Fueron correctos? Mire, yo creo que tal vez uno puede pensar en algunos momentos que los bonos, yo no creo los bonos como una medida de tipo permanente. Yo creo que nosotros hemos entregado un bono al comienzo de nuestro gobierno, como había sido planteado por el presidente durante la campaña, y un bono que el 2011 no se entregó bono y el 2012 se dio un bono de apoyo para las familias de menores recursos en materia de alimentos. Si usted me pregunta, ¿esto es una política permanente? Yo no lo planteo como una política permanente. Es una política que puede complementar. Lo fundamental es
la creación de oportunidades, la creación de empleo, el hecho de que tengamos una economía dinámica que permita a las personas encontrar una manera de insertarse en el mercado laboral. Eso es lo fundamental. Si a la vez podemos ir y hacer algo más por aquellos que tienen más dificultades, creo que podemos y debemos hacerlo. Ahora, ministro, siempre se ha explicado desde un punto de vista económico que los bonos, que como usted bien dice son algo extraordinario, no son parte de una política social de largo plazo, se entregan precisamente de manera extraordinaria cuando hay problemas en la economía que enfrentan las personas, cuando hay problemas de desempleo, cuando los precios de los alimentos, por ejemplo, han subido mucho, que fue el caso de un bono anterior de este gobierno. Pero ahora el gobierno dice, y las cifras económicas lo avalan, que la economía está muy bien, que los sueldos están creciendo, que el desempleo está bajando. ¿Por qué entonces entregar un bono justo ahora, cuando pareciera que es el momento menos indicado desde el punto de vista económico? Bueno, depende cómo lo evaluemos eso, porque por una parte, efectivamente, y nosotros nos alegramos de que en esta economía la gente esté encontrando empleo, que tengamos la tasa de desempleo más baja en 15 años para un periodo comparable. Hoy día la tasa de desempleo es de 6%, nosotros la recibimos en 9%. El punto es que hoy día, en esas circunstancias, nosotros queremos que, ojalá, esta bonanza económica, este momento económico que vive Chile, que esperamos que permanezca, pero que no está garantizado, queremos hacer partícipes a más chilenos de este proceso en forma responsable, porque, insisto, esto es dentro del equilibrio de nuestras cuentas fiscales, por efectos que le explicaba, que vamos a reasignar algunos gastos. Entonces, hay distintos momentos y hay distintas razones por las cuales se puede entregar un bono. Se puede entregar en condiciones en que las cosas no anden bien, o también puede esto ser un aporte adicional para los que tienen más dificultades en un momento en que tenemos la posibilidad de hacerlo sin comprometer ningún equilibrio fiscal, Daniel. Claro, ministro, es que es difícil entender por qué una política extraordinaria, como es el bono, estamos todos de acuerdo que es una política extraordinaria, se justifica porque las cosas están bien, pero también se justifica porque las cosas están mal. O sea, se puede justificar en cualquier momento. Podría entregarse un bono en abril, en junio, en septiembre, de una manera bastante discrecional, da la impresión. Bueno, mire, yo creo que cada uno, y aquí tendrá que juzgar, y yo me someto al juicio que tenga el país respecto de esta materia, porque aquí es indudable que nuestros adversarios políticos de la concertación lo que han hecho es criticar fuertemente este bono y entristecerse por este bono. Yo me someto a lo que piensan los chilenos respecto de esta ayuda que estamos llegando. Hemos mostrado cifras que son sin paralelo en muchos años en la economía chilena. Esta economía que crece en torno al 6%, que genera empleo, 817.000 empleos en los últimos 3 años, y además estamos haciendo un aporte adicional a los que tienen menos. Entonces yo lo que pregunto ¿es razonable ayudar en épocas en que las cosas andan bien a aquellos que son más necesitados? Porque estamos claros que esto va entregado y focalizado a los más vulnerables. Yo creo que es un argumento muy atendible y muy razonable. Ministro, ¿va a haber más bonos durante este año electoral? No tenemos contemplado más bonos. ¿Tampoco lo puede descartar? Yo le puedo decir que no tenemos contemplado más bonos en este año. Perfecto. Ahora, uno se pregunta, usted dice esta política es focalizada en quienes obviamente tienen más problemas para que lleguen a ellos los frutos del desarrollo, del empleo. Pero, por ejemplo, una familia que gane 1.200.000 pesos al mes, que tengo entendido que si tienen la ficha de protección social postulan al bono, ¿usted considera que eso es parte de una política bien focalizada que ellos puedan recibirlo? Lo que pasa es que ahí estamos llegando a sectores de clase media que hay que recordar que estos eran sectores que al tener ficha lo que ocurrió es que eran sectores que tenían asignación familiar y que por incremento de sus ingresos se graduaron y hoy día no reciben asignación familiar. Y por eso también el bono que ellos reciben va a ser inferior al que reciben los más vulnerables. Porque los más vulnerables, aquellos que reciben asignación familiar, subsidio único familiar o asignación social del ingreso ético familiar, van a recibir un bono de 40.000 pesos por familia y 7.500 pesos por hijo menor de 18 años o por hijo discapacitado. Y en el caso de los que han superado ese umbral y hoy día tienen, como usted decía, menos de 60 UF de ingreso mensual y que tienen ficha de protección social y antiguamente estaban con asignación familiar, ellos van a recibir solamente 40.000 pesos, que no deja de ser, que es una ayuda, pero es menos de lo que reciben los que tienen menores ingresos y por tanto me parece que eso es parte de una política de focalización. ¿No es arbitrario que una familia que gana, por seguir con el ejemplo, 1.200.000 pesos y tiene ficha de protección social reciba este bono, pero una familia que gana menos, pero que no tiene la ficha, no puede recibirlo?
Lo que pasa es que la ficha ha sido el instrumento clave de focalización en materia de políticas sociales. Por lo tanto, nosotros tenemos que considerar ese elemento y usar los instrumentos que tenemos. Siempre se pueden perfeccionar los instrumentos, Daniel, pero tenemos que tener una manera de verificar. Y esa manera de verificar ha sido el tema de la ficha. Pero aquí además tenemos la ficha, la asignación familiar, el subsidio único familiar y el ingreso ético familiar. Todos estos instrumentos nos permiten llegar. Y hay que recordar una cosa, ¿a quiénes estamos llegando? Al 40% más vulnerable de la población. Ministro, y eso hay que recordarlo. Nos quedan pocos minutos, pero le quiero preguntar también por el otro gran anuncio que realizó el presidente Piñera, que es el tema del alza en el sueldo mínimo. El año pasado, cuando se discutió el sueldo mínimo, hubo muchos parlamentarios de oposición, pero también de gobierno, que pedían llegar a los 200.000 pesos y en ese momento el gobierno consideró que no era responsable hacerlo. ¿Por qué ahora sí es responsable poder llevar el sueldo mínimo a 200.000 pesos? Muy simple, Daniel, porque han pasado desde ese entonces 9 meses. Porque en esos 9 meses la economía ha mantenido su dinamismo. Porque ha pasado poco menos de un año. Lo que estamos haciendo es adelantar entre 2 y 3 meses, dependiendo de cuándo se apruebe el ingreso mínimo. Estamos adelantando el aumento del salario mínimo por un par de meses o 3 meses. Esa es la razón. Hemos pasado el segundo semestre completo del año pasado y el segundo y el primer trimestre de este año. La economía crece, crea empleos y por lo tanto es razonable considerar en adelantarlo en un marco en que la tasa de desempleo está en 6%. Dirigentes de las pymes han dicho que es probable que haya empresas que puedan quebrar o haya empleos que se puedan perder por esta alza en el sueldo mínimo. ¿Ustedes creen que no va a tener ningún efecto sobre el empleo en las pequeñas y medianas empresas que son siempre las más vulnerables? Bueno, nosotros esperamos que eso no ocurra, que a las empresas les vaya bien, pero quiero recordar que ellas iban a tener que hacerse cargo de este problema en 2 a 3 meses más. Por lo tanto, no es desde su punto de vista un cambio tan violento. Y para los que están sujetos al salario mínimo, puede ser un aporte interesante, importante, adelantarlo en 2 a 3 meses. ¿Y este es el último sueldo mínimo que se va a conversar en este gobierno o puede haber margen para subirlo de aquí a marzo del próximo año? Nosotros estamos planteando esto como un reajuste por 15 meses. Por 15 meses, o sea, no hay discusión en junio y esto sigue hasta el final de este gobierno al menos. No, claro, porque eso significa adelantarlo. Esto no es un reajuste adicional, esto es un reajuste que se adelanta respecto del que habríamos hecho. Le agradecemos al ministro de Hacienda, Felipe Larraín, por esta conversación aquí en CNN Chile. Gracias, ministro. Muchas gracias.